Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es domingo, día del Señor. En nuestra tierra se canta alegre el nacer de un nuevo sol. Hoy es domingo, día del Señor. Brota bajo el cielo esta nueva canción del amor que está naciendo de la nueva humanidad, del amor que va creciendo y construyendo la unidad, y construyendo la unidad. Hoy es domingo. Muy buenos días, amigos de Hoy es Domingo, Día del Señor. Domingo de esperanza, de ilusión, de compañía, de resurrección. Bienvenidos a nuestro mensaje dominical. Padre Diego. Buenos días, Padre, buenos días para todos. Pues hoy hemos querido tener nuevamente en nuestra compañía. Hace 8 días teníamos a la Santísima Virgen María, porque hoy el Evangelio, Padre, nos trae una invitación muy especial para la vida cristiana, que a veces se nos dificulta, pero es algo fundamental, que es la humildad. Hoy vemos cómo Jesús en el Evangelio abre sus palabras con una bella oración. Siempre Jesús lo vemos orando en el monte, solo con sus discípulos, y esta oración de acción de gracias. Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Pues ¿dónde podemos tener un gran modelo? En nuestra Madre Santísima, que aceptó con humildad y sencillez la palabra y la voluntad de Dios en la vida. Pues mis queridos hermanos, eso es lo que hoy el Señor quiere invitarnos a cada uno de nosotros, esa humildad que nos debe caracterizar. Dejar a un lado muchas veces la soberbia. Mire, la segunda lectura hoy nos habla sobre la carne y el espíritu, ¿no? Y nos dice que alcanzaremos la salvación y el conocimiento de todas las cosas de Dios en el espíritu. Pero la carne no solo hace referencia, muchas veces lo asociamos al desorden de la sexualidad, pero cuando habla de la carne habla del mundo, ¿sí? Y del mundo caracterizado por ¿qué? La soberbia y el orgullo, que es algo que Jesús nos damos cuenta, lo juzga mucho, los fariseos, los escribas, que ellos tenían mucho conocimiento y se reconocían y agrandaban mucho por ese conocimiento. Pues Jesús nos dice, el contenido del reino de los cielos es la humildad y la sencillez. Por eso ya desde el profeta Zacarías, hoy la primera lectura nos habla de ese rey glorioso que vendrá en un borrico, sencillo y humildad, Padre. Ese sería pues como un primer mensaje, Padre. No sé qué más podremos... Pensando en eso que su merced dice de la humildad, de la sencillez, de la no soberbia en el corazón, yo pensaba una cosa, Padre. El Evangelio tiene otra parte, y es que le dice el Señor a sus discípulos, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y fuera de eso utiliza una imagen muy bonita para los que saben arar la tierra con los bueyes, el yugo, ¿no? El yugo se une dos cabezas de los bueyes para ayudarse, para que haya mejor trabajo, mejor efectividad en el campo, para que la tierra quede mejor arada. Entonces, es como que Jesús nos dice, oiga, unan su yugo al mío, pero con humildad de corazón. ¿Quiénes no se unen a Jesús? ¿Quiénes no unen su yugo? El que no cree, el soberbio, el que no tiene humildad, el que no tiene sencillez. Y por eso, Padre Dieguito, a mí me preocupa que mucha gente esté cansada hoy. La gente está cansada por los problemas, la gente está cansada hasta del matrimonio, la gente está cansada con los hijos, la gente está cansada con llevarlo del mercado a la casa, la gente está cansada con la pandemia, todos estamos cansados con la pandemia, con la situación que venimos, pero no podemos perder la esperanza. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré respiro, yo les daré consuelo, yo los acompañaré, yo los ayudaré. Yo creo, Padre Diego, que en la humildad y en la sencillez uno puede encontrar también la ayuda de muchos hermanos, porque aparte de que Jesús ofrece esa ayuda, hay muchos que no les gusta aceptar la ayuda de los otros. Esos soberbios de los que usted dice, esa gente del mundo, ese pecado de la soberbia, ¿qué hace con el otro? No deja que el otro le ayude. No, yo puedo solo, yo soy capaz solo, a mí no necesito de nadie. Pues Padre Dieguito, Jesús hoy nos da una palabra de ayuda, de consuelo, de compañía, de apoyo. Apoyémonos en el Señor, incluso en estas dificultades que estamos teniendo.
Bueno, Padre, pues muchísimas gracias. Que este sea un mensaje hoy para cada uno de nosotros, cultivar esa humildad en nuestro corazón y pues a ejemplo de la Santísima Virgen María, que tenemos la vocación de Nuestra Señora del Carmen por ser este mes de julio dedicado a ella. Mis queridos hermanos, a todos les deseamos, junto con el Padre Danilo, un feliz domingo. No recuérdenlo siempre, hoy es domingo, día del Señor. Reciban esta bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz domingo para todos. Dios los bendiga. Dios lo bendiga, Padre. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es domingo, día del Señor. Nuestra iglesia está renaciendo al compás de un nuevo amor. Hoy es domingo, día del Señor. Oigan cómo habla esta gente nueva, del amor que están haciendo, de la nueva humanidad, Del amor que va creciendo y construyendo la unidad, y construyendo la unidad.